Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. En esta tarde me ha tocado a mí dar el mensaje de la palabra. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu infinito amor y por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, en esta hora. Te pido, Dios, que extiendas tu mano poderosa sobre mi vida y que tu Espíritu Santo, Señor amado, me ayude en esta tarde. Toma control de mi vida. Toma control, Señor, de esta palabra, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios en esta tarde por tenernos con vida, con salud, esperando también que ustedes se sientan bien. Vamos a comenzar la palabra de Dios, esta palabra habla, vamos a hablar del Salmo 51, del arrepentimiento. Este es el tema. Después voy a leer la palabra porque la vamos a ir desglosando de a poco. Amén. El Salmo 51 es un salmo que escribió David cuando él cayó y cometió un terrible pecado. Uno de los más vil pecados, se dice más vil, porque cometió adulterio y más aún mandó a matar al esposo con la mujer que él se acostó, que era su mujer. Amén. El Salmo 51 dice, vamos a un poquito de introducción. Este salmo nos habla un poco del pecado de David, de la condición miserable que él se sentía por haber pecado. Primero, David fue un hombre que tuvo una íntima y extraordinaria relación con Dios, por lo cual se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Así se le llama a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Era un adorador. Una de las mayores bendiciones que como hijos de Dios nosotros podemos tener es tener una relación con Dios. Es una bendición para nosotros practicar cada día, tener una íntima relación con Dios. Amén. Así como la tenía David. Segundo, David fue un hombre complejo, fue músico, guerrero, rey, fue capaz de alcanzar la máxima lealtad, pero también caer en el pecado más vil en su persona, como lo mejor y lo peor del género humano. El conocer la vida de David también nos hace a conocernos a nosotros mismos. Amén. Por eso he querido hablar un poquito del Salmo 51. ¿Cierto? En 2 de Samuel 10, 2 y 3, está relacionado. Vamos a hablar un poquito del adulterio de David para que vamos entendiendo. Y sucedió al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea, tomó a una mujer, él podía tener las mujeres que él quisiera. Pero a él se le ocurrió tomar a la mujer de Urías Eteo, que era el soldado de David, un soldado de David, amén. David siendo rey podía tener las mujeres que quisiera, pero se fijó en una mujer casada. Además, Betsabé era esposa de uno de los soldados de David y cayó en el pecado del adulterio. David tuvo ojos, corazón y cuerpo para una mujer que no le pertenecía, que no era de él, porque era una mujer casada. Y más que eso, más que fuera una mujer casada, sino que él craneó cómo matar al esposo de esta mujer, enviándolo a la guerra. Bueno, si usted lee primera y segunda de Samuel, se va a enterar cómo
David planeó la muerte de este soldado, que era un soldado fiel a David. Amén. Entonces, Dios tuvo que trabajar fuertemente en el espíritu de David para que David pudiera reconocer. Dios trabajó en su espíritu para que él reconociera el pecado por el cual él había, los pecados que había cometido, porque eran multitudes de pecados, lo decía David. Entonces, estando en esa condición, en ese pecado, cuando él adulteró, él escribió este salmo, esta plegaria. Y vamos a ir a la palabra, al salmo. Salmo 51, después léalo y piénselo y vea lo que el Señor dice, lo que David sentía. Y el arrepentimiento es eso, es un sentimiento de sentirse sucio, de sentirse que ha caído en lo más vil de los pecados. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el versículo 1, David reconocía que era pecador, o sea, él reconocía la multitud de sus rebeliones, ¿cierto? Y se amparaba a la misericordia y a la multitud de las piedades que tiene Dios para con nosotros. En el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, podemos ver que David se sentía sucio, por eso le decía: lávame más y más de mi maldad. O sea, él reconocía que había cometido maldad, que había maldad en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Entonces se sentía sucio. Entonces le pide al Señor que lo lave y lo limpie de su pecado. Vamos al verso 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí se inicia la recuperación de David, ¿cierto? O sea, la restauración de él. Él reconocía su pecado. Por eso es que Dios lo llama un hombre conforme, o sea, por eso es que David era llamado el hombre conforme al corazón de Dios, porque él reconocía siempre sus pecados, dice. Y obviamente el pecado que él había cometido del adulterio, de mandar a matar al esposo de esta mujer, Betsabé, eran grandes pecados, pero no solamente hay grandes y pequeños pecados. Los pecados son todos, en el Señor todos pesan lo mismo. Solamente que hay pecados, por ejemplo, el blasfemar contra el Espíritu Santo, y pecados que no tienen perdón de Dios, pero son muy pocos esos los pecados. El pecado que no tiene perdón de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero el peso de cada pecado que cometemos, sea grande o pequeño, para Dios tienen el mismo peso. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, que hemos pecado. Entonces, por todos nuestros pecados que nosotros hemos cometido, fue la muerte de Jesucristo. Amén. Por eso fue la muerte de su Hijo, por los pecados de nosotros. Era necesario y es necesario que reconozcamos y que confesemos cada día nuestros pecados, así como lo hacía David, ¿cierto? David dice aquí en este verso 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y siempre está el pecado delante de nosotros, siempre, ya sea con una mirada, con el pensamiento, con una palabra maldicha, con una palabra en contra de otra persona. Siempre el pecado está delante de nosotros, pero también tenemos que tener un dominio propio, un dominio donde hacer lo bueno. Amén. Vamos a ir al verso 4. Verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí David dice contra ti, ¿cierto? No solo el pecado era con esta mujer, que la tomó y la hizo suya. Bueno, no sabemos si ella quería o no quería, pero sí vemos que él tomó una mujer que no le pertenecía, una mujer casada,
mandó a matar a su esposo, pero no solo el pecado era contra ellos, y no solo cuando pecamos el pecado es contra las personas o contra nosotros mismos, de nuestros pensamientos, nuestros malos, no solo el pecado es contra las personas, sino contra Dios. Pecamos contra Dios, que eso es lo más importante que nosotros cometemos cuando cometemos pecado, es pecar contra de Dios. Entonces, él decía contra ti, contra ti. Él se sentía tan mal, se sentía tan miserable que él sabía que había pecado contra Dios. Después en el verso 4 dice, o sea, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo ante tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Después dice, he aquí en maldad he sido formado. Aquí David va más allá, ¿cierto? Va más atrás cuando él nace, sabe, y todos hemos nacido, venimos de un pecado, o sea, todos nacimos ya con una pecaminosidad en nuestras vidas, porque somos formados en pecado, así dice su palabra. Amén. Entonces podemos ver que una de las grandes cosas que David hacía era reconocer siempre que había pecado, pero vemos la condición, la profundidad de esta palabra, del sentir que tenía David. Cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento es sentir un profundo dolor por haber pecado. Y tiene que venir en nosotros una transformación de no volverlo a hacer. Porque dice el Señor más adelante en su palabra que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Dice que al corazón que se humilla delante de Dios, el Señor perdona. Por eso es que cada día que pasa tenemos que renunciar, reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, para que el Señor y sentirnos como se sentía David. David se sentía sucio, se sentía mal por el pecado que había cometido, reconocía que había pecado contra Dios. Y eso es el arrepentimiento, es sentir un profundo dolor por haber pecado. Vamos al verso 5, dice, he aquí en maldad he sido formado, ¿cierto? O sea, ya venimos de una naturaleza pecaminosa, hemos sido formados en pecado. Y en pecado me concibió mi madre, ¿ve lo que dice? Después dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, cuando yo busco intimidad con Dios, cuando yo me refugio en el Señor y le digo, Señor, este es mi pecado, y voy delante de Dios y le cuento al Señor lo que está pasando en mi vida, el Señor, por eso es que dice, en intimidad, he aquí tú amas la verdad, cuando le hablamos en lo íntimo, cuando le decimos, Señor, esto he hecho, esto cometí. Entonces dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, porque cuando reconozco que pequé, entiendo lo que hice. Y cuando voy en lo íntimo con Dios, el Espíritu me redarguye. ¿No es así? Que el Espíritu nos redarguye cuando pecamos. Después dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Él se sentía tan abatido, se sentía tan miserable que pedía ser purificado con hisopo, limpiado, lavado, ¿cierto? Para ser limpio, porque no se sentía limpio. Después dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos. O sea, hasta sus huesos estaban resentidos, hasta sus huesos estaban abatidos. En el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él sabía que había cometido maldades, él sabía que había craneado en su mente maldad, en su corazón. Entonces dice, y sus habitaciones para generaciones y a ver, espérame, ahí no, acá. Voy en el verso 9.
dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Primero, vemos que más atrás él se sentía mortificado, se sentía mal por haber pecado y le pedía a Dios que lo purificara, ¿cierto? Sentía un profundo dolor por haber pecado. Después decía, sentía que hasta sus huesos, ¿cierto?, se sentían abatidos y mortificados. Pero él tenía una esperanza y su esperanza era ampararse en las multitudes, como dice el versículo de 1, en las multitudes de su misericordia y de sus piedades. Él sabía que había una esperanza y él se amparaba en esto. Entonces en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y a eso es lo que voy. O sea, cuando hay un arrepentimiento, debe de haber un cambio de actitud, un cambio de corazón. O sea, crea en mí un corazón limpio. Ya no en mi corazón no debe haber maldad. En mi mente no debe haber maldad. Entonces, crea en mí un corazón limpio. Amén. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, que necesitaba que su espíritu fuera renovado. El espíritu de él necesitaba ser transformado, cambiado por completo. Pero a eso también vino Jesucristo, a transformar, a cambiar nuestras vidas, ¿cierto? A cambiar, lo que más vino a hacer Cristo es a cambiar nuestro corazón. Amén. A hacer que nuestro corazón fuera transformado. En el verso 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él necesitaba del Espíritu de Dios, así como todos nosotros necesitamos de su Espíritu. Cuando nosotros cometemos pecados, ¿cierto? Sentimos que Dios está lejos de nosotros. A mí me ha pasado que sentimos que Dios está lejos, que no está cerca de nosotros y necesitamos sentir su Espíritu y que su Espíritu en nosotros sea diferente, sea un espíritu recto dentro de nosotros. Y no quites de mí, que no quite el Señor su Santo Espíritu de nosotros. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación y de un espíritu noble me sustente. Él sabía que estando en lo recto, en lo puro, venía esa salvación divina de Dios. Él se sentía feliz cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Había felicidad en él antes, porque había un gozo de salvación. Pero cuando él comete este pecado, él sabe que no es salvo. Entonces le pedía al Señor primero que lo perdonara, que lo restaurara, que renovara su corazón y después que le diera salvación a su vida. Y un espíritu noble, un espíritu bueno, un corazón bueno, pensamientos buenos, me sustente, porque cuando viene un corazón nuevo, viene mente nueva, viene el ser buenos, a eso se refiere. Noble es que ser bueno, un espíritu bueno me sustente, o sea, que me esté hablando cada día un espíritu bueno, o sea, que mi espíritu sea bueno en el fondo, que mi mismo espíritu me hable, un espíritu nuevo me sustente, un espíritu noble, un espíritu bueno. Amén. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Mire lo que dice él, o sea, cuando su espíritu es cambiado y transformado, ¿qué hace usted? Cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, no le estamos hablando a la gente que tenemos que cambiar, que tenemos que ser renovados. Dice, entonces enseñaré a los transgresores, o sea, a los pecadores, tus caminos, dice, y los pecadores se convertirán a ti, porque viene un espíritu nuevo en nosotros. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esto venía después cuando él ya aceptaba a Dios en su vida y reconocía al Señor. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, dice, son lo que hablamos delante, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Se da cuenta, Dios no quiere sacrificio de nosotros. Dios no quiere, por ejemplo, por decirle un ejemplo, que yo vaya todos los días y yo diga, ay, me tengo que levantar porque tengo que ir a la iglesia. No, Dios no quiere sacrificio, no quiere holocausto, que yo me ponga, no sé, a hacer un ayuno exagerado si no hay un cambio, si no hay una transformación en mi vida, si no hay un arrepentimiento verdadero. Porque eso es lo que quiere Dios. Por eso es que aquí nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, aquel que se humilla, aquel que va delante de Dios, aquel que en la intimidad reconoce sus pecados y se los cuenta a Dios y le dice, en esto he pecado, Señor, pero estoy profundamente arrepentido y no lo quiero volver a hacer jamás. A ellos, a ese espíritu, a ese corazón es el que el Señor mira. Dios no quiere sacrificio suyo ni mío. No quiere holocausto suyo ni mío. Él quiere un corazón quebrantado, un corazón humillado. A eso vino Cristo. Cristo vino a salvar al ser humano. Cristo vino a perdonar sus pecados. Él allí en ese madero de la cruz derramó mucha sangre. Su carne fue quebrantada, fue maltratado, y Él dio su vida por amor a nosotros para que haya salvación, para que haya arrepentimiento. Y Él vino a transformar, a cambiar los corazones. Vuélvase a Dios. Vuelva a decirle, Señor, estos son mis pecados. A veces cometemos pecados con ser indiferente delante de Dios. Cometemos pecado de no reconocer al Señor en todas las cosas. Pecamos en tantas cosas, hermano. Pecamos hasta con malos pensamientos contra los hermanos, quizás, no lo sé. Pero Dios quiere un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que realmente se arrepiente y dice, Señor, en la intimidad te voy a buscar porque ahí voy a reconocer que soy falto, que soy pecador, que te fallo cada día. Y a eso vino Cristo, para que nos refugiemos en Él, en aquel que por amor murió por usted, que por amor vino a esta tierra a salvar lo que se estaba perdiendo, que por amor vino a perdonar mi vida, amén, para que yo fuera salva, para que yo entendiera el gran sacrificio que hizo Él y nosotros entendamos el gran sacrificio que hizo Cristo en esa cruz por nosotros. Tal vez usted se sienta culpable por algo, quizá ha cometido pecados pequeños, grandes, situaciones que no han sido solucionadas, no han sido resueltas, pero para eso vino Cristo, para eso vino el Señor, para que usted vaya delante de Dios y le diga, Señor, perdóname, Señor, estos son mis pecados. ¿Acaso usted no se siente mal cuando peca? Sí, nos sentimos mal, yo me siento mal delante de Dios, porque sé que muchos podrán decir que Él no sabe mis pensamientos. Esta persona no conoce cómo yo estoy mirando o qué estoy diciendo o qué estoy pensando o qué estoy maquineando en mi mente. Pero Dios sí sabe, que el que conoce hasta los pensamientos míos, el que sabe mi corazón, el que conoce mi corazón. Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe. Por eso en esta noche le digo, o en esta tarde le digo a usted, hermano, hermana, vaya delante de Dios. A eso vino Cristo. Cristo vino para que usted no se sienta culpable, para que usted vaya y reconozca su pecado, se arrepienta de su, voy a decirlo más frío, de sus maldades, de sus pensamientos y de tantas cosas. Amén. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes. Les amamos, les queremos. Estamos orando cada día por cada uno. Estamos esperando que se abra un lugar para poder congregarnos. Queremos congregarnos pronto. Queremos hacer reuniones. Queremos estar los hermanos reunidos en armonía los unos con los otros. Entregar palabra, orar por las personas. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Y hasta aquí es la palabra de Dios.
espero que el Señor redarguya nuestro espíritu, nuestro corazón, y le digamos y reconozcamos, Señor, en esto te he fallado. Quizá en mi poca fidelidad, ¿cierto? Y en tantas cosas fallamos cada día. Bendición, hermano, que tengan una maravillosa semana, que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno. Y voy a terminar orando y pidiéndole al Señor que perdone todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras vidas, Padre amado. Ten misericordia cada día de nosotros, Señor. Borra más y más, Señor amado, mi maldad, mis rebeliones, mis pecados, mi vida, Señor, falta delante de ti. Te ruego, Señor amado, que tomes control, que transformes mi vida cada día, mi corazón cada día, y un espíritu noble, Señor, me sustente día a día. Y no saques de mí, como decía aquí el salmista, como decía David, tu Santo Espíritu de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice esta iglesia, Señor, intercediendo por ti. Cubre a cada hermano en esta hora, Señor amado. Lávanos y límpianos cada día, Señor Jesucristo, de nuestros pecados. Bendito eres tú, santo eres tú, Señor. Amén. Gracias, hermano. Hasta aquí la palabra de Dios. Y esperando que sea de mucha bendición y de alimento para su vida. Amén.